A ver, vamos a ver la lista. A ver, atención a la lista. Voy a llamar a la lista. Adi de la Cruz Poma. Presente, pastor. Buenas noches. Hola, Adi. Cristian Alberto Villalta Campos. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Astrid Abigail. Buenas noches, pastor. Presente. Buenas noches. Fon Silva Gabriela Zulín. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Marta Maldonado Quispe. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Ana María Carrión. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Hermana Ana María, ¿usted es de la iglesia de Pucallpa? Sí, pastor. ¿De qué zona? Campo Verde me dijo, ¿no? Sí, sí, pastor. Ah, ya. Ya, hermano, gracias. Dana Alexandra. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Antonio Romero. Presente, pastor, buenas noches. Buenas. Rosa Medina. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Hermana Blanca Olga Agui Dávila. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Fiorella Lisset de la Cruz Poma. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Eshelin Iturrizaga Isla. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Kelim Iles Advíncula Cruz. Buenas noches, pastor. Presente. Listo. ¿Quién más está? Elí Aquiles Medina Garay. Presente, pastor, buenas noches. Alexander Romero. Profesor, buenas noches, Dios te bendiga. Bendiciones. Ya. Ya está la lista entonces en orden. Creo que no falta nadie. Hay algunos hermanos que salen, pero no han participado de las clases. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Estamos trabajando el tema de las cartas, perdón, estamos trabajando el tema de los evangelios y los documentos del Nuevo Testamento. En eso estamos. Dejamos un trabajo para que puedan ustedes unirse y desarrollar la exposición de hoy. Les dejé los grupos para que puedan trabajar juntos. Espero que lo hayan podido hacer. Voy a ver los grupos de acá y conforme el orden de los libros, vamos llamando ya para que puedan exponer el tema. Yo les mandé ya toda la información para que lo puedan tener en el grupo está. Entonces vamos a ver. El grupo número 1 es Alexander, Blanca y Schelling. Son hermanos de Huánuco. Hermana Blanca y Schelling son de Huánuco. Y Alexander está entre Huánuco y Pucallpa, ¿no? Está en esos dos lugares. Entonces, pero él se ha unido a este grupo. Pero tú eres de Pucallpa, ¿no, Alexander? Amén, pastor, soy de Pucallpa. Ah, ya, está bien. Sí.
Ya, entonces, hermano Schelling, usted es el responsable del grupo para que funcione. A ver, coméntenos juntamente con la hermana Blanca, los tres van a hacer la exposición. Usted presente, hermano Schelling, y ya, según corresponda, según se hayan ordenado, nos van a hacer la exposición del Evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor? Las evidencias que muestran que es el autor Mateo. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Para quién escribe Mateo? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Cómo está estructurado el Evangelio de Mateo? ¿Cuál es el mensaje principal del libro? ¿Y cómo podemos aplicarlo hoy a la iglesia, junio, año 2026? Muy bien, entonces adelante, hermano Shelley. Es toda la pantalla para usted. Ya, pastor, gracias. Alexander, ¿puedes presentarlo, por favor? Amén, amén, amén. Ya. Mientras voy a estar presentando al grupo. Eh, Muy buenas noches, compañeros, pastor. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Hemos tomado dos autores para realizar el trabajo. El primer autor es, el libro se llama Introducción al Nuevo Testamento. El autor es Mark Allan Powell. Es el primer libro. El segundo libro es El Cordero y León, que también se tomó. Tiene tres autores este libro: Andreas Kostenberg y Scott Kuhn y Charles Quarles, ¿no? Estos dos libros se escogió porque se vio que lo vimos mejor, ¿no? Para poder explicar, y tiene más finalidad que lo que estamos estudiando, hacerle conocer en esta exposición, ¿no? Eh, la primera parte, las dos primeras partes, lo va a hacer nuestra hermana Blanca, luego la tercera y cuarta, nuestro hermano Alex, la quinta y sexta me toca a mí exponer. Bien, voy a dar pase a nuestra hermana Blanca. Ya, Hermano, ¿se puede un ver mi momentito. pantalla? Sí, un momentito. Atención al auditorio. Atención al auditorio. Debe estar atento a la exposición porque luego de la exposición voy a hacer preguntas a los demás, ¿ya? Sobre la exposición. Muy bien, adelante, hermana Blanca. Con su venia, pastor, y con la de todos los seminaristas grandecieros del Señor. Nosotros, este grupo, como ya lo ha señalado mi presbítero, Shelley, se desarrolló en tres partes. Y la primera parte me toca a mí quién es el autor. Ya de acuerdo a la bibliografía señalada por el hermano Shelley, el autor, según Mark Allen, es anónimo. Dice, el autor no forma ni firma el documento con su nombre dentro del texto. Así mismo, pero dentro del libro de mi Cordero, como los autores de Andreas y otros, Scott, la postura del libro, el autor es Mateo, también llamado Leví, ¿no? El recaudador de impuestos. De acuerdo a la tradición cristiana, identificó tempranamente el autor como Mateo, dice, ¿no? El recaudador de impuestos, según Alan. Y la perspectiva crítica moderna, la mayoría de los eruditos modernos dudan del autor real. Probablemente fue un escriba cristiano de origen judío, ¿no? ¿Por qué importa esto? Dice, como recaudador de impuestos, Mateo sabía escribir muy bien, llevar registros ordenados y manejar cifras respaldadas por la tradición de la iglesia primitiva. Ya el ejemplo de que los judíos también se dedicaban a ser escribas, lo vemos en el ejemplo de Mardoqueo, ¿no? En los tiempos que fueron llevados cautivos a Babilonia.
¿Y cuál es el propósito del libro, no? Dice, ¿quién es el autor? Mateo. Y Mateo, mi persona se inclina sobre la postura de que era Leví, ¿no? Porque mayormente casi todo el libro da ese contexto y cuando se refiere de que incluso va a ser la devolución, más textual es de que sea Leví, ¿no? Y luego se haya puesto como Mateo, ¿no? El propósito de este libro, también según el autor Mark Allen, es manual de la instrucción pastoral, servir como una guía didáctica y litúrgica para la enseñanza y el discipulado. La legitimación teológica, demostrar de forma contundente que el movimiento de Jesús no era una secta herética, sino el cumplimiento legítimo de las profecías. Y asimismo la consolación identidad, ofrecer consuelo a una comunidad que sufría el rechazo tras la destrucción del templo. El propósito de este libro, como ya lo van a desarrollar más adelante y se va a precisar por los hermanos Alex y Shelly, esto es una introducción, ¿no? El propósito, pero ellos lo van a desarrollar por qué y de qué manera se da el propósito, o sea, ya como las bienaventuranzas, etcétera, ¿no? Es un adelanto. Y de acuerdo a los otros autores, demostrar que Jesús es el Mesías. Todo lo que Dios prometió a Abraham y a David se cumplió perfectamente en Jesús, ¿no? Como lo decíamos, los textos bíblicos dentro del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, dan ese soporte de que Jesús es el cumplimiento de lo prometido. Conectar el pasado con el presente y consolidar la fe y animar a la iglesia primitiva, cumplir con la gran comisión, llevar el evangelio a todas las naciones. Esto de consolidar la fe y animar a la iglesia primitiva y también dice hasta el final, ¿no? Ya hasta lo último, ¿no? Primero es Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Y es hasta que el Señor venga. Se ha sintetizado y le pido perdón, pastor, estoy en un viaje y Ah, mis hermanos van a continuar con la presentación y la exposición. Gracias, pastor. gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, hermana Blanca. Estimados compañeros, buenas noches. Me corresponde hablar quiénes son los destinatarios del libro. Tal como lo anunció mi hermano Shelly, se ha tomado como referencia probablemente los dos libros que actualmente se está utilizando en los seminarios, probablemente más importantes. Uno es del autor Powell y el otro es del doctor Konstenberger, no sé si es alemán, pero bueno, voy a sintetizar lo que piensa el doctor Alan Powell, el cual dice quiénes serán los destinatarios del libro. Bueno, probablemente el libro ha sido pensando en los hermanos judíos, que no sé si no lo especifica el autor, si eran judíos que estaban radicando en Jerusalén o eran judíos que ya estaban viviendo en otros lugares. No lo especifica el autor, pero Powell dice que la ubicación geográfica probablemente haya sido en Antioquía de Siria. Mientras tanto, el otro autor dice que, bueno, tiene un fuerte trasfondo judío, sobre todo en la región de Siria y Palestina. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo no explica las costumbres judías y se usa muchísimas citas del Antiguo Testamento. Es decir, Mateo no gasta mucho sus energías en explicar porque ya se entiende que el público para que ha escrito eran personas judías o con trasfondos judíos. Bueno, la estructura del libro, bueno, el marco general. Mientras tanto, Powell lo divide, bueno, no lo puso completo este cuadro, pero bueno,
Aló, se ha escuchado, mi señal está mal. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, adelante. Ok, 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 ok. Ya, ya. El libro, la estructura del libro, Powell lo pone en 5 puntos. En el primer punto lo pone como el Sermón del Monte, enfocado en la ética del reino. También lo pone en el Sermón Misionero, el cual da instrucciones para la misión. El Sermón de las Parábolas, que es el misterio del reino. También le pone el Sermón de la Iglesia y Comunidad en cuestiones de relación y perdón. El Sermón escatológico, específicamente sobre el fin de los tiempos. Mientras tanto, el autor del Cordero y el León lo pone en primer lugar como el Sermón de los Montes, explicando la ética y las leyes del reino. 2, el discurso misionero, instrucciones para ir a predicar. 3, el discurso de las parábolas, que es el secreto y misterio del reino. 4, el discurso de la iglesia y de la iglesia comunitarios, cómo deben llevarse los hermanos y en este caso sobre la cuestión del perdón. Y 5, el discurso escatológico que coincide con el autor Powell sobre el fin de los tiempos y el regreso de Jesús. Mi hermano Cheli. Ya, bien. Hermano. Ya. Las 5, cuando nosotros hemos estado, dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal del libro? Hemos hecho una comparación de estos dos autores y el mensaje principal del libro en estos dos autores son las siguientes. En el libro de Introducción al Nuevo Testamento de Powell, dice, ¿no? Dios está con nosotros. En Jesús le llaman Emmanuel, ¿no? Que es Dios con nosotros. Y Dios se ha hecho presente de manera definitiva y va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, ¿no? Dice también, él también interpreta en este libro, en el libro de Mateo, la correcta interpretación de la ley. Eh, Cuando, cuando, cuando este autor escribe el libro, dice que no viene a abolir, sino a dar cumplimiento a través del amor y la justicia interna, separando el legalismo externo, ¿no? Que muchas veces se hizo presente en las iglesias. Cambio, en el libro de Cordero y León, el autor, su mensaje principal es: el reino de los cielos ha llegado en la persona de Jesús, el Rey Mesías, ¿no? Acá nos dice que Jesús no vino a destruir una ley antigua, ¿no? Sino dice sino vino a darles un verdadero y completo cumplimiento de lo que ya estaba en escrito, ¿no? En los libros, del Antiguo Testamento. También hace mención que Jesús es el Emmanuel, que es Dios con nosotros, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esto lo que hemos leído son los dos mensajes principales de estos dos libros, ¿no? Y ambos coinciden, ¿no? Coinciden en que Dios está ya con nosotros, que viene a ser, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasa la Alexandra, las 6. Acá ya podemos ver sobre la aplicación para la iglesia del día de hoy. Se ha dividido en 4 partes, que vienen a ser: la primera parte es la ética y la comunidad, cómo estos dos autores éticamente lo hacen visible y cómo lo aplican en la comunidad, ¿no? En el libro de Powell dice que el peligro de la hipocresía iglesia, él resalta, ¿no? Lo que está pasando en la iglesia en ese tiempo, y por eso escribe en el libro, dice, la hipocresía religiosa, dice, ¿no? Nos advierte contra líderes que dicen una cosa pero hacen otras. La fe interna debe coincidir con la justicia externa, ¿no? Eso hace mención el autor Powell en su libro. Y cambio, en el libro de Cordero y León dice, ¿no? La verdadera justicia del corazón, a Dios no le impresiona la religión externa, ¿no? Sino un corazón transformado, humilde y obediente. Estos dos vienen a ser lo que es la ética, ¿no? Y en la comunidad, el autor Powell dice esto: la comunidad basada en la gracia
y el perdón. Este autor hace énfasis en el perdón ilimitado y la búsqueda de los miembros extraviados, que saca del libro de Mateo 18. Y el autor del libro del Cordero y León dice, ¿no? La vida en comunidad y perdón. Enseña a buscar la reconciliación, perdonar sin límites y cuidar con ternura a los hermanos más débiles, ¿no? Acá también se ha relacionado que ambos coinciden en decir que el perdón es ilimitado, ¿no? Que no hay límites para perdonar a tu prójimo. En la siguiente, Alex. En la siguiente ya nos muestra cuál es la misión de la iglesia y el discipulado, ¿no? El autor Powell dice que la misión es la centralidad del discipulado práctico. Dice que el cristiano no es solo confesar un credo, sino obedecer activamente las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que menciona Powell en su libro. Cambio Kostenberg en la parte de misión dice, ¿no? La gran comisión como prioridad. Él pone la gran comisión como prioridad, ¿no? La iglesia de hoy existe para ser discípulos. No importa, muchas veces lo que él vio, lo que estaba pasando, es que muchas veces ponían, ¿no? Las crisis personales de las personas para no practicar la gran comisión, ¿no? Y en el discipulado, el autor Powell menciona, ¿no? El mandato de la gran comisión eh, dice que la iglesia encuentra su razón de ser en el mandato final, ¿no? Esto conocemos todo lo que es la Gran Comisión, ¿no? Que está en el libro de Mateo 28, 19 y 20, que dice, ir y hacer discípulos debe ser una comunidad misionera, ¿no? Eso es lo que se debe aplicar la iglesia el día de hoy, ¿no? Cambio, en el libro de el autor Kostenberg dice, nos da una promesa, ¿no? La promesa de Jesús es, al final de Mateo, sigue en pie, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Eso se encuentra en el libro de Mateo 28, 20. Eso es lo que hemos podido rescatar, pastor, de estos dos autores. Ya, muy bien. Gracias. Bastante claro y ordenado la exposición. Voy a hacer un par de preguntas a los que han estado atentos. Yo he visto que han estado atentos a la clase, aunque no les veo la cara, pero yo sé que han estado atentos. Entonces vamos a preguntarle vamos a preguntarle a nuestra hermana Adi. Hermana Adi, hermana Adi, Adi, no sé Sí, qué ha pasado pastor, con ¿me Adi. escucha? ¿Se ha ido? ¿Adi? Pastor, Ah, ya, me asusté, pensé que te había sido. Adi, ¿has estado atenta a la clase, a la exposición? ¿me escucha? Sí. Pastor, No, te preguntaba si has estado atenta a la exposición. sí, pastor, estuve escuchando, pero cuando empezó a hablar usted se entrecortó. ¿Me escucha bien? Sí, ya. Ya. Entonces, Sí, pastor, sí Adi, le escucho. una preguntita. Ah, ¿cuál es el propósito del libro de Mateo? Según la exposición de Alexander, de Schelling y la hermana Blanca. Bueno, escuché principalmente que tenía que ver con llevar el evangelio a todas las naciones. Difun- El propósito. El propósito del libro, Adi, ¿Ah? Sí, ese es el pastor. propósito. Es el propósito. Schelling, ¿está bien? Alexander, ¿está bien? No. Pastor, el propósito, como se mencionó dos autores,
el primer autor de lo que es Powell dice que el propósito del libro de Mateo es primero usarlo como un manual de instrucción pastoral, ¿no? Y luego también dar la legitimidad teológica y consolación e identidad que cada uno que cada cristiano debe tener, ¿no? Ya, Eso es lo que dice Powell, pero lo que correcto. dice el otro autor dice demostrar que Jesús es el Mesías. Kustenberg dice que el libro de Mateo demuestra que Jesús es el Mesías Ya, y también nos dice que conecta el pasado con el presente y nos claro, dice consolida nuestra fe y nos anima. ya. El propósito del libro de Mateo, coincidimos mayormente con el segundo autor de Cordero y el León, ¿no? El propósito del libro de Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese es el propósito de Mateo. Amén. Ya, acuérdese, acuérdese, el propósito del Evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías en Cristo. Propósito del libro, ¿no? Hay algunos otros, debajo de eso hay algunas otras cosas también, pero el principal, ¿no? Propósito principal. Por eso es que Mateo hace referencia de los acontecimientos de Cristo relacionados con el pasaje del Antiguo Testamento, desde su nacimiento en adelante, ¿no? Entonces, todos los eventos en la vida de Cristo se estaban dando en relación a lo que los profetas habían dicho. Entonces, en la vida de Cristo se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo, a comparación de Marcos, Lucas, contiene muchas citas al Antiguo Testamento, ¿no? Justamente porque esa es su intención, pues. Hay que recordar que cada evangelista tiene una intención, ¿no? Es intencional lo que están poniendo. No es que son simplemente amanuenses que no están dándose cuenta qué cosas escriben, ¿no? Sino son intencionalmente escritos por cada autor, ¿no? Entonces Mateo tiene la intención, por algo pone las citas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el propósito principal del libro de Mateo es ese, no se olvide. Muy bien. Cristian, ¿quieres preguntar algo? Sí, pastor, justo yo quiero preguntar algo. Ya, muy bien, muy bonita la exposición, me ha parecido bien importante, pero ahora quiero que uno de los tres de los hermanos me explique en qué año fue escrito o proclamado el libro, porque han explicado bien el propósito, el destinatario, pero no, bueno, o no habré escuchado bien yo, pero no he visto en qué año ha sido precisamente el libro lanzado. En este Hola, yo le caso, contesto. a ver, por Ya, favor. el año, ¿no? A ver, bueno, un dato más. Bueno, el investigador Alan Powell especifica que probablemente haya sido en la tercera parte del siglo I, que es un aproximado del año 80, que lo calcula que ha sido escrito el libro de Mateo. Año 80, un poco tardío, ¿no? Lo pone el autor, un poco tardío. 75, 80 lo pone. Ya, sí, está entre 70 y 75 mayormente. Ya, está bien. Más o menos por ese tiempo lo ubican a Mateo, ¿no? Algo que quizás se pudo añadir ahí, en la parte primera de la hermana Blanca, sobre el autor, ¿no? El autor, la tradición cristiana asegura que Mateo lo escribió, ¿no? El Evangelio, por las citas patrísticas de los padres de la iglesia, ¿no? Que hubiera sido quizás oportuno que lo hubieran añadido, ¿no? Por lo menos dos, tres citas de los padres de la iglesia donde afirman de que Mateo escribió el Evangelio, ¿no? Claro, ha mencionado que la tradición cristiana da por sentado de que Mateo es el autor, entonces, pero esa tradición cristiana sería mejor señalar quiénes, ¿no? De la tradición cristiana hablan sobre la autoría de Mateo, ¿no? Sería adecuado, ¿no? Para tener un dato más preciso, ¿no? La evidencia externa se llama, o sea, la evidencia externa de que el Evangelio
fue escrito por Mateo, ¿no? Bueno, vamos a dar el pase entonces a la segunda exposición. Muchas gracias al grupo que se ha esforzado y lo ha hecho bien. No sé si hay alguna pregunta de parte de los demás hermanos, hermanas que están acá. Si no ha quedado un poco claro algo o algo quizás quisiera saber. Ahora, hay diferentes temas en el Evangelio de Mateo, ¿no? Antes de pasar al otro Evangelio, hay diferentes temas en el Evangelio de Mateo, ¿no? Uno de los temas que sobresale en el Evangelio de Mateo es a simple vista, solo leyendo, se va a dar cuenta usted, que es el reino de los cielos, ¿no? Es el Evangelio donde más veces se repite ese término, ¿no? Pastor, El reino. justamente con ese término, Sí, disculpe que le interrumpa, sí, adelante. tomen como reino de los cielos para no usar el nombre de Dios. Supuestamente, no sé si recuerdo si es Powell o el otro autor que lo pone de los cielos para no usar el nombre de Dios en vano, porque debería Ajá, haberlo puesto como reino de Dios. ajá, sí, gracias. Sí, el reino de los cielos es una temática que está presente en el Evangelio de Mateo. Ahora, en cuanto a la estructura, ¿no? Si ustedes han visto la estructura que han presentado los hermanos, Mateo tiene una estructura temática, ¿ya? Si se han dado cuenta, Mateo no es tanto cronológico su desarrollo, sino es temático. Empieza, Mateo empieza con el nacimiento de Cristo, ¿no? Todos los detalles relacionados a eso, y luego empieza con la sección de las enseñanzas del reino, ¿no? Las bienaventuranzas, y el sermón del monte, ¿no? Las enseñanzas del reino. Luego aparece otro bloque donde son las parábolas del reino, ¿no? Luego aparece otro bloque donde se muestran las señales del reino, los milagros, las sanidades, ¿no? Luego aparece otro momento, los discursos finales escatológicos del reino, ¿no? Entonces, Mateo tiene esa figura, ¿no? Está ordenado temáticamente. Por eso es un evangelio que se puede enseñar y se puede estudiar temáticamente también, ¿no? Puede estudiar Mateo y enseñar Mateo ordenado por los temas que presenta, ¿no? Es un evangelio bastante didáctico, ¿no? Por eso lo mencionaba ahí que se usaba, ¿no? Como una especie de catequesis, ¿no? Con Mateo, para enseñar en la iglesia, ¿no? A los creyentes. Ahora, hay un pasaje en Mateo, un pasaje clave, ¿no? Donde es, digamos, la introducción a todo lo que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Mateo 4, si tienen el Evangelio de Mateo, Mateo 4, versículo 23, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice Mateo 4, 23? ¿Quién lo puede leer? A ver, alguien que lo pueda leer. También, pastor, dice, Fuerte. y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya. Entonces, esa acción de Jesús, enseñar, predicar y sanar, la vamos a ver permanentemente en el Evangelio de Mateo del capítulo 5 hasta el capítulo antes de la crucifixión. Entonces, ¿cuál es la acción de Jesús en Mateo? Enseñar, predicar y sanar. Ese es lo que vamos a ver constantemente, ¿no? Y ese pasaje 4:24, digamos, es como el aviso de lo que va a venir, ¿no? Jesús recorría, ¿y qué hacía? Y ese recorría es que estaba permanentemente de un lugar para otro, pues, ¿no? No había intervalos largos de descanso, ¿no? Era una acción
constante, ¿no? Jesús recorría, ¿no? Recorría, andaba, caminaba, todo. Muy bien, entonces ahí está el Evangelio de Mateo. Ya cuando profundicen un poco más acerca del Evangelio mismo, cuando hagan algún estudio del Evangelio o lleven el curso de Evangelios, vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Eh, Ahora, fíjese, para terminar nomás, ¿ya? Fíjate que Mateo ah, presenta a Jesús, ¿no? Como el Mesías prometido, como el que cumplía las promesas hechas a Abraham y a David, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mateo, la introducción al Evangelio, la genealogía. Ah, y Mateo hace una comparación, ¿no? Del discurso de Jesús del Sermón del Monte, cuando Jesús da la ley, ¿no? La ley del reino de Dios, ¿no? La interpretación de la ley del reino de Dios, ¿no? Y lo comparan con Moisés cuando da la ley luego de bajar del monte Sinaí, ¿no? O sea, hay varios autores que comparan la figura de Cristo con una similitud con Moisés, ¿no? En varios pasajes. Entonces, como que Mateo tiene la intención de mostrar a Jesús como el que está trayendo, ¿no? Lo que Moisés en el Antiguo Testamento trajo, ¿no? La revelación de Dios, la presencia de Dios, ¿no? La ley de Dios y todo eso, ¿no? En su carácter, pues, judío, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces vamos a darle un aplauso a Schelling, a Blanca y a Alexander Romero. ¿Ya? Muy, muy bien. Bueno, ese grupo permanece, ¿ya? Para la siguiente semana va a haber otro trabajito. No se ha terminado el grupo, ¿ya? No se separen todavía. Va a venir otro trabajito. Vamos a escuchar ahora a otro grupo que está inquieto de poder salir. Hace rato lo veo inquieto para poder eh, trabajar o presentar. Grupo 2 de hermana Adi, hermana Marta y hermano Cristian. La responsable del grupo es nuestra hermana Marta. A ellos les ha tocado exponer sobre el Evangelio de Lucas, tomando en consideración las mismas preguntas, ¿no? De la anterior exposición. Lo mismo, ¿eh? Seis puntos para investigar. Y vamos a escuchar, pues, su esfuerzo de nuestros hermanos. Adelante, hermana Marta. Todo el auditorio es suyo. Gracias, pastor. Pastor, buenas noches, compañeros. El hermano Cristian va a compartir la pantalla y nos hemos dividido en la primera parte, voy a hablarles yo, y la segunda parte, el 3 y el 4, Cristian, y 5 y 6, Adi, la hermana Adi. Bueno, el libro de Lucas es realmente que nos presenta una narración ordenada, ¿no? Y confiable de la vida de Jesús, para fortalecer la fe de los creyentes y darles una certeza de la verdad del Evangelio, ¿no? Bueno, aquí vemos quién es el autor del libro de Lucas, el mismo autor que es Lucas. En griego, bueno, ¿no? En el antiguo está la mención y también se pronuncia Lucas, en latín Lucas también. Nació en Antioquía de Siria, actual Turquía. Su profesión es médico también, llamado apóstol, que le llamó, ¿no? El apóstol Pablo como médico amado. Eso nos muestra en Colosenses 4:14. También podemos ver
Filimón 24:2 y Timoteo 4:11. Año que se escribió el libro de San Lucas es alrededor del año 50 después de Cristo. Presenta también el libro Lucas 24 capítulos y 1151 versículos, ¿no? Está basado en la Biblia Reina Valera de 1960. Mi compañero y colaborador, del apóstol Pablo, eso nos menciona en Hechos y también en los siguientes pasajes, que fue quien escribió el Evangelio, ¿no? Se deduce también al comparar con las demás citas bíblicas, como asimismo por la tradición también, ¿no? Y ahora, bueno, el segundo Timoteo 4:11 es cuando decía Pablo, ¿no? Que solo Lucas está conmigo, ¿no? ¿Dónde se escribió? Es muy posible que Lucas escribió su evangelio mientras se hallaba en Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo, ¿no? Ya que él siempre estaba, ¿no? acompañando a Pablo, entonces mientras que estaba en la cárcel podía haber escrito el libro. Y eso nos menciona en Hechos 27:1, alrededor del año 58. Y bueno, a veces es controversial con otros estudios, pero en el autor de Manual Bíblico de Ujer nos menciona, ¿no? De más o menos alrededor de los 58 años después de que se haya escrito. Algunas características podemos ver que ha sido compasivo y sensible, observador e investigador, ¿no? Muy meticuloso. Eso nos muestra en Lucas 1:1-3, que fue ordenado, detallista, humilde y muy servicial. ¿De qué trata el libro de Lucas? Trata en forma resumida el relato de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Murió aproximadamente a los años 84. Exactamente no se sabe si murió mártir o muerte natural en Beocia, Grecia. El siguiente, por favor. El propósito del libro de San Lucas lo hemos dividido en 5 partes, que es dar un relato ordenado y verdadero sobre Jesús, ¿no? Eso nos muestra en Lucas 1:3-4, que allí dice, no me ha parecido también a mí escribirlas por orden. Podemos entender que que investigó cuidadosamente para que las personas conocieran con seguridad la verdad sobre Jesús, ¿no? Ahora el otro es presentar a Jesús como el Salvador. Eso nos muestra en Lucas 19:10, que nos dice, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces podemos entender que Jesús vino a rescatar al ser humano del pecado y darle salvación. Mostrar la misericordia y amor de Jesús. Nos muestra eso en Lucas 4:18. El Espíritu de Jesús está sobre mí por cuanto me ha ungido. Resalta a Jesús que está cercano, sana, perdona y atiende a los necesitados. Vemos que Lucas, aparte de que se preocupaba de la parte espiritual, pero también él veía, ¿no? la parte del humano, la parte física, ¿no? que estaba siempre atento a poder estar presto con su profesión, ¿no? Para los demás de la gente del aquel tiempo, ¿no? Enseñar que la salvación es para todos. Lucas 24:47 nos muestra ello, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en las naciones. Este mensaje de Cristo no está limitado a un pueblo, es para toda la humanidad, ¿no? Mostrar la obra del Espíritu Santo y la misión de la iglesia también. Eso nos muestra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nos muestra que Dios nos capacita a sus seguidores para llevar el Evangelio al mundo. El siguiente va a continuar nuestro hermano Cristian.
Bien, buenas noches, hermanos. Bueno, continuando con nuestra exposición del Evangelio de Lucas, yo voy a mencionarles sobre quiénes son los destinatarios, perdón, del libro. Principalmente, el principal destinatario lo encontramos en Lucas 1:3. Si me permiten leerlo, dice: Me he parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Bien, ahí hemos encontrado que el destinatario principal, se podría decir, del Evangelio viene a ser Teófilo. Ahora, ¿quién era Teófilo? Nos podríamos preguntar, ¿no? Primeramente vamos a ver de dónde sale ese nombre. En griego viene a ser Teófilos, Teófilos. No sé si lo estoy leyéndolo bien, pero Teófilos. ¿Quién era Teófilo? Era amigo de Dios o amado por Dios y era un creyente. En el versículo 4 lo mencionamos, porque ahí en el versículo habla cuando dice conozcas a la verdad, ahí Jesús está refiriéndose como un amigo para Teófilo, lo está hablando directamente a él. Podemos entonces afirmar que Teófilo sería un gentil de alto rango para Jesús. ¿En qué forma? Como un recién convertido. Su evangelio fue dedicado precisamente para él, para que pueda poder transformar su vida que necesitaba en una buena certeza, perdón. Eh, ay, bueno, pero aparte de él hay más destinatarios. Uno de ellos encontramos que es los gentiles. El evangelio, bueno, en base a los gentiles podemos declarar que el evangelio era para todos, no solo para Israel. Entendamos muy bien eso. Los gentiles eran uno de los principales también destinatarios para poder escudriñar y saber mucho más la interpretación de Lucas. Por eso, y uno de ellos lo menciona que Jesús es el hombre perfecto y salvador universal. En el versículo Lucas 19:10 lo podemos encontrar que lo especifica. Y también, ahora también lo podemos ver en que Jesús, que relata a los gentiles, Dios levanta a los marginados. Ahora, ¿a qué se quiere referir en Lucas 4:8 en marginado? Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué quiere dar a entender eso Lucas? Que no solamente se está refiriendo a personas malas, sino a todas en general que se apartan de la escritura. En este caso del Evangelio, que no lo entendían, era una exclusión. Y en este pasaje lo explica. Otro también, los gentiles hablan que la fe cristiana es histórica. Perdón, Cristian. Dígame. El pasaje de Lucas 4:8 no está bien. ¿Cuál es? Es 4:18. Sí, 4:18, pastor, sí, acá me confundí. Sí, 4:18. Sí, Sí, 4:18, ya. disculpe. Lo Gracias. corrigen después. Sí, la fe, ahora ahora continuando, otro de las partes de la fe cristiana es histórica y verificable. Lo encontramos también en el capítulo 1 de versículos 3 y 4, donde lo explica detalladamente. También podemos ver que Lucas escribía a los gentiles, que nos da a entender que Dios rompió la barrera y Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Bien claro, en el versículo 10 lo podemos entender sin importar raza, cultura o pasado. Ahora en nuestro contexto, hermanos. Eso también nos habla a nosotros, que la palabra de Dios no solamente son para personas que no creen y muchos que no dejan de creer en el Señor, al contrario, es para todos. Este evangelio nos da a entender que el evangelio está designado para todo el mundo, en especialmente para los que son a los llamados perdidos, sin, como bien claro lo menciono, sin importar raza, cultura, que habla en sentido general. A ver. eh, La estructura del libro. Bueno, hemos estado verificando con mis hermanas y yo le he tratado de resumir en 5 puntos, 5 secciones principales que viene a ser desde su viaje que empieza en Jerusalén y en el mismo lapsus también termina, mostrando que la salvación sale de Israel a todo el mundo, como lo menciona Lucas 24:47. Intermedio de ello podemos encontrar el prólogo y nacimientos, o sea, vemos el nacimiento de Lucas 1 al capítulo 2, al versículo 52. También podemos ver la preparación del ministerio, de Lucas 3, capítulo 3, perdón, al capítulo 4 a intermediados. También podemos encontrar otro que es el ministerio en Galilea, que lo encontramos en el mismo capítulo 4 hasta el capítulo 9 finalizando. Y el penúltimo, perdón, viene a ser el viaje a Jerusalén, que lo encontramos de Lucas 51 al capítulo 19 a mediados. Y por último, encontramos la semana final, que ya conocemos que viene a ser la muerte y resurrección de Jesús, que lo encontramos desde el capítulo 19 hasta el último capítulo de Lucas 24. En resumen,
¿Qué nos da a entender este pasaje? Que la estructura de Lucas es un viaje que nace desde Belén, desde su nacimiento, según Lucas 2:4, y ministra en toda Galilea en un proceso que lo menciona bien claro el pasaje de Lucas 4:14, y sube a Jerusalén enseñando o dictando la palabra, como lo encontramos en el capítulo 9. Y por último, llegamos hasta su muerte, ¿no? Muerte y resurrección en el Lucas 24. Y esto nos manda ahora, en nuestro contexto, nosotros a llevarlo, como bien está, a llevar el Evangelio a todo Jerusalén y a todo el mundo. Este pasaje, pastor, en Lucas 44-47, es uno de los principales porque nos da a entender que el Evangelio de Lucas no, no es, como se podría decir, un evangelio así nomás espontáneo, ¿no? Es un evangelio que más se debe aplicar en todo el mundo y en todo momento, porque bien claro, cuando lo menciona en el versículo 47, eh, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Habla de toda gente que no se ha arrepentido, que viene a los pies del Señor. Otro también, y el perdón de los pecados. Esa es una escritura muy clara. Perdón de los pecados. Todos hemos sido pecadores desde un principio, pero el Señor nos llama para poder justificarnos y perdonarnos de todo momento. Y acá, y hablando y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí bien claro, podremos detallar que Jerusalén ha sido la principal lugar donde empezó todo el evangelio para distribuirse a cada parte del mundo. Bueno, voy a darle paso a mi hermana Adi que sigue la secuencia. Ujú. Bueno, Bueno, me confundí. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya. Sí, Adi, sí. Sí, estoy usando otro dispositivo porque tengo problemas ahorita de conexión, pero bueno, ¿cuál es el mensaje acerca del Evangelio de Lucas? Algo interesante que encontré en el comentario del contexto cultural de la Biblia, del autor de Kenner, menciona que en realidad son varios temas los que se destacan, ¿no? Y en especial los que tienen que ver con el ministerio de Jesús relacionado con los marginados, ¿no? Los que religiosamente eran indignos, los pobres, ¿no? Los oprimidos, las viudas, las mujeres. Entonces, desglosando de este mensaje, vamos a, continúa, Cristian. Vamos a definir que hay cuatro mensajes principales en el Evangelio de Lucas. Primero, como lo mencionó mi hermano Cristian, tiene que ver con la universalidad de la salvación, ya que Jesucristo es presentado en este Evangelio como el Salvador de toda la humanidad, el cual ha sido enviado por Dios para traer la salvación, perdón y esperanza a todas las personas sin distinción de su origen, condición social, género o nacionalidad. En segundo punto, como mensaje principal, es que Dios busca a los perdidos, ¿no? Y esto lo vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a todo lo que se había perdido. Como tercer mensaje principal, se muestra en este Evangelio la compasión de Jesús. Y esto es algo que a Lucas, quien investigó minuciosamente, ya que él no fue un testigo ocular, encuentra, ¿no? Muy interesante y es algo que detalla muy bien en su Evangelio. Dios busca restaurar a quienes están alejados de él y llama a sus seguidores a practicar la misericordia, especialmente por los pobres, pecadores, marginados y necesitados. Finalmente, también podemos ver que se destaca la importancia de la oración en este Evangelio, ya que Lucas va a presentar a Jesús orando en distintos momentos cruciales de su ministerio, enseñando que la comunión con el Padre es esencial para la vida espiritual. Bueno, entonces, si tenemos que llevar todo este mensaje del Evangelio de Lucas a una aplicación personal, eclesial, nosotros como iglesia, ¿qué haríamos? Bueno, Lucas 24, y también ahí lo pueden leer 46 y 47, dice así: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, ¿no? Y es que ese evangelio no solamente está dedicado a los griegos, ¿verdad? Sino que también a todas las naciones, por lo cual ¿cómo podemos aplicar esto en la iglesia actual? Es anunciando precisamente este evangelio, ¿no? Que hasta la actualidad sigue vigente, a todas las personas sin discriminación, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Quien tenía
este acercamiento con los necesitados, con los oprimidos, ¿verdad? Con los marginados. La iglesia está llamada a ser una comunidad inclusiva que proclame la salvación de Dios a todos los pueblos. Lucas 10, 36 y 37 dice así: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Y eso se refiere a la parábola. Entonces, aquí tenemos otra aplicación, la misericordia y el servicio. Como iglesia, estamos llamados a involucrarnos, a participar activamente en las obras, ¿no? Hacia nuestro prójimo, en el amor práctico, o sea, con acciones, ¿no? Si bien también el mensaje debe ser difundido, no predicado, creo que las acciones también hablan más fuerte tal vez que nuestras palabras. Y el amor práctico es algo que deberíamos practicar como iglesia. Asimismo, Lucas resalta la oración, ¿no? Por ejemplo, encontré, bueno, por mencionar algunos versículos claves, está en Lucas 3:21, que menciona lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Lucas 5:16, mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y Lucas 6:12 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vemos, vemos a Jesús orando en todo momento, ¿no? Y es por eso que este evangelio, el evangelio de Lucas, nos deja esa enseñanza de que como iglesia no debemos cesar de orar. La oración debe ocupar un lugar central en nuestras vidas, enseñando a los creyentes a depender a Dios. Cuando un cristiano ora, está diciéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti, te necesito para absolutamente todo. Y una comunidad que ora, una iglesia que ora, fortalece su relación con Dios y encuentra dirección para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Bueno, finalmente, creo que este es el mensaje que resume al Evangelio de Lucas, que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la exposición. Entonces vamos a preguntarle a alguien de la sala que han estado siguiendo la exposición. Voy a tomar a alguien, ¿ya? A ver, hermana Dana Poma. Hermana Dana, por favor, ¿podrías indicarnos quién es el destinatario del Evangelio de Lucas? Pastor, perdón, lo que pasa es que mi internet ahorita estaba un poquito inestable. He Ya, cambiado la red y escuché claramente el mensaje de nuestra hermana Adi, ¿no? Que habló acerca de la misión de la iglesia. Incluso eso sí llegué a notarlo y ya. que una iglesia que ora, pues es muy importante, ¿no? Ella Ujú. también mencionó el capítulo 24, el versículo 46 al 47. Entonces, eh, mi señal está un poquito mal, pastor. Ya, la primera parte no pudiste escuchar. No, no, pastor. Ya, Sí, vas a tener que verlo en el video para que escuches, sí, porque ya no, pastor, ya no lo va voy a a. poder no lo va a poder repetir Cristian nuevamente todo. Entonces vas a tener que escucharlo en el video. Bueno, a ver, vamos a preguntar a otra persona, ¿ya? Hermana, a ver, Ana Carrión. eh, Cuéntanos un poco, hermana Ana, sobre el destinatario. Sí, yo estuve escuchando y mencionaron de que el destinatario eran aquellas personas marginadas, aquellas personas que estaban siendo separadas de repente en el tiempo que estaba Jesús en dando su mensaje a aquellas personas que eran de diferente condición, de diferente estatus social. Entonces, a todas esas personas he escuchado que era el mensaje de, del libro de Lucas. Ya, el destinatario
el mensaje del Evangelio no tanto, sino el destinatario. O sea, ¿para quién escribe, no? ¿Para quién? ¿Para quién? Lo mencionó Cristian, ¿no? Al comienzo de su exposición lo mencionó Sí, para todos en general. todos, pero había un nombre Teófilo. específico. Teófilo. Ah, al inicio, sí, al principio de la carta era para Teófilo. Ujú. Claro. Ahora, ese nombre Teófilo no es un nombre judío, ¿no? Es un nombre que significa amado de Dios, ¿no? Eh, Porque Teo es Dios, Fileo o Filo. Filio, ¿no? Es amor, Amor, amor. es amado de Dios, ¿no? Entonces, algunos consideran que ese Teófilo era, digamos, un indicador de todos los que Dios ama, ¿no? O podría ser también una persona en especial, un creyente de origen griego, ¿no? Gentil, que fue el receptor del Evangelio. Bueno, ya, muy bien. Quisiera comentar algo más si no hay alguna pregunta de ustedes hacia la exposición. No olviden que el autor no se menciona a sí mismo. En Lucas no menciona yo, Lucas, escribí este Evangelio, ¿no? No está el autor eh, en las primeras versículos. Entonces, al igual que Mateo, el grupo anterior, ¿no? Sería bueno que ustedes también hubieran incluido, ¿no? Las citas de la patrística para afirmar que Lucas era el autor del Evangelio, ¿no? Siempre es bueno la fuente, ¿no? Para dar más peso a lo que dicen, ¿no? Entonces, Lucas es el autor, sí, es el autor. ¿Por qué es el autor? Porque la tradición, ¿no? Mencionando el nombre de alguno de los padres de la iglesia, en la fecha que lo menciona, ¿no? En el escrito que lo menciona, indica que Lucas, el médico amado, fue el que escribió el evangelio que lleva su nombre, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar eso, ¿ah? En el caso de los evangelios, que no hay una autoría tácita, ¿no? O objetiva, entonces tenemos que hacer uso de esa información, ¿ya? Faltó esa parte también. Quería mencionar algo más, si no hay alguna pregunta para el grupo. Quería mencionar algo del Evangelio de Lucas, que es importante, ¿no? El Evangelio de Lucas tiene un mensaje bastante permanente en el escrito y como dije, al igual que Mateo, Lucas tiene una intención, ¿no? Y la intención de Lucas es mostrar la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Ahora, le voy a dar algunos pasajes, ¿no? Para que vea por qué Lucas narra eso y menciona estas cosas de Cristo. Mire, acuérdese que es intencional, ¿ah? Lucas capítulo 2 se registra el nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 2 y en el verso 7 del capítulo 2 mire lo que ocurre luego del nacimiento de Cristo, ¿no? A ver, ¿quién puede leer Lucas 2:7? Amén. Amén, pastor. Ya, a ver, dale. Lucas capítulo 2 versículo 7, ¿sí? Sí, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ya. Bueno, ¿has leído la versión? ¿Qué versión será esa, Daniel? Ah, ya, la nueva traducción viviente. ¿En Reina Valera? ¿Lo busco? Por favor. Ya. Está bien esa versión, ¿ah? Pero léelo en Reina Valera. Ya, listo.
O si algún hermano lo tiene ahí en Reina Valera, lo puede leer, ¿no? Si alguien tiene Reina Amén, Valera, pastor, amén, amén, pastor, yo lo tengo justo. adelante, 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 adelante. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. En el mesón, ya. Fíjate que dice que una vez que Cristo nace, Jesucristo nace, lo envuelven en tiras de tela, que es lo que Daniel ha mencionado, que es, bueno, es la palabra correcta, pero acá la Reina Valera dice pañales, ¿no? Que es más actual esa palabra. Entonces, ¿qué hace? Lucas menciona que a Cristo le pusieron pañales o tiras de tela, ¿no? Observa, Lucas menciona que le pusieron pañales. No lo menciona Mateo, no lo menciona Juan, no lo menciona Marcos, pero Lucas dice le pusieron pañales. Ahora avanza un poquito más en Lucas 2, 11, vamos a ver el 10, 11 y 12. A ver, otra persona que quiera leer. Amén, Lucas pastor. 2, adelante, adelante, adelante. Ya. Versículo 10, ¿verdad? 11 y 12. 10, 11. Bien. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Observa nuevamente, Lucas vuelve a mencionar a los pastores, ahora dice, esto les servirá de señal. Verán al niño envuelto en pañales. Insiste con una palabra, pañal, pañal. ¿Qué refleja eso? O sea, les hago una pregunta. ¿Para qué le ponen pañal a un niño? ¿Hay alguna mamá acá presente o todas están solteras? Bueno, pero ya sabemos para qué para le ponen un pañal, cubrirlo. pues, para cubrirle, ¿no? Pero, ¿qué finalidad tiene el pañal? ¿Qué finalidad tiene, no? Es cubrirlo, sí, pero Se ¿de man- qué protege? Diga, diga. Que no se manche, digo. Claro, que no, cuando se orine, ¿no? Bueno, se orina en el pañal, pues, ¿no? Cuando evacúe en el pañal, pues, ¿no? Porque si no va a estar orinando por todo lado, evacuando por todo lado. Entonces, el pañal es una medida de protección, ¿no? Para ah, esa parte fisiológica, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué quiere mostrar Lucas? Que Cristo necesitó pañales. Como cualquier niño que nace necesita pañales. Está mostrando que Cristo es verdaderamente hombre, completamente hombre, perfectamente hombre. Y esa es una de las doctrinas cristológicas de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es completamente hombre, verdaderamente hombre, ¿no? Y Lucas trata en el Evangelio de mostrar esa realidad en Cristo. Entonces, una de las cosas que Lucas va a hacer en varios pasajes, como este es uno, es mostrar a Cristo en su humanidad, ¿ya? Otro elemento de Lucas en el relato del Evangelio es que Lucas tiene una preocupación de Cristo frente a los pobres, pero no pobres en un sentido espiritual, como lo dice Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Sino acá Lucas va a mostrar la preocupación en su evangelio de la pobreza, pero en un sentido material, económico. O sea, Cristo también vino a atender las necesidades de los pobres materialmente. Lucas capítulo 4, cuando Jesús se presenta en Nazaret y va a la sinagoga,
versículo 18. Mire lo que dice Lucas 4:18. Cuando Cristo entra a la sinagoga en el día de reposo, le dan un libro para leer y el libro que le dan es el rollo del profeta Isaías. Abre el rollo y justo aparece esta sección de la profecía de Isaías. A ver, ¿quién lee? Lucas 4:18. Yo leo, pastor. Adelante. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y ¿Falta? vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. Entonces, la primera parte dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no es, ese pobre no es un pobre en un sentido espiritual, sino es un pobre en sentido material. ¿Ya? Por eso en Lucas vamos a ver que varias veces Jesús atiende las necesidades de los pobres y le da recursos materiales para atender sus necesidades, ¿no? Así que el tema de la pobreza es atendido también en el Evangelio de Lucas y Lucas presenta a Cristo como el que va a atender también esa necesidad, la pobreza material, ¿no? Eh, Daniel me está levantando la mano. Sí, Daniel. Pastor, una consulta. Si Sí, Lucas está refiriéndose a Isaías, o sea, ese versículo no es de Lucas, sino de Isaías, claro. tema de la pobreza que usted comenta, entonces debemos tomar ese mismo contexto cuando lo dijo Isaías. Ajá, Ah, sí. o sea, Isaías, entonces cuando leamos el libro de Isaías, ese pobre también es de pobreza material, porque lo que está Material. haciendo Lucas es trasladando el versículo de Isaías, ¿no? Lo estás citando, ¿no? Ajá. Ah, Sí, ya pasó. sí. Ahora, fíjate que la atención de los pobres es una realidad en el Evangelio de Lucas. Si usted va a ver, cuando Lucas relata la ofrenda de la viuda, cuando Cristo estaba en el templo mirando a los que ofrendaban, dice que entró una viuda pobre, pero Lucas, ¿no? Lucas, a diferencia del otro evangelista Marcos, que también lo narra, Lucas menciona que esta viuda no solamente era pobre, sino era una viuda muy pobre. O sea, en la escala de pobreza sería en extrema pobreza estaba esa mujer, ¿no? O sea, Lucas da un detalle más a la condición de esta mujer, ¿no? No solamente la menciona como pobre, sino le dice, era una mujer muy pobre, extremadamente pobre, ¿no? Y el Señor atiende y mira la actitud de esa mujer, ¿no? Ahora, el tema de la pobreza es una realidad y la pobreza material y la condición de miseria de las personas, ¿no? Por causa de la pobreza, ¿no? O sea, los oprimidos por la pobreza, los cautivos por la pobreza, ¿no? O sea, todo lo que conlleva la pobreza en las personas no solamente es escasez de dinero, ¿no? La pobreza no solamente es escasez de dinero, la pobreza trae consigo algunas otras cosas, ¿no? Como la opresión, ¿no? La opresión mayormente cae en la gente pobre, ¿no? Es una consecuencia de la pobreza, ¿no? Entonces, Cristo vino para ellos también, para los pobres, ¿no? Para los pobres, y atender sus necesidades, ¿no? Ahora, en los años 1970, le voy a dar este paréntesis, ¿no? En los años 1970, finales de los 70 por ahí, apareció una teología que causó bastante simpatía en todo el círculo teológico sudamericano, ¿no? Acá en Perú también causó un poco de simpatía en la teología, ¿no? Y se conoce como la teología de la liberación, ¿no?
La teología de la liberación de los años 70 justamente tomaba el Evangelio de Lucas como documento para sustentar su postura, ¿no?, teológica. Y miraba que la iglesia tenía que tener una labor de liberación de la opresión por la pobreza en las personas, ¿no? Y que la iglesia también estaba llamada para atender esas necesidades de la gente oprimida por la pobreza, ¿no? De la desigualdad, ¿no?, social, etcétera, etcétera. Era una teología que apuntaba a ese lado, ¿no? Y acá también hubieron personas que desarrollaron un poco esa teología, ¿no? En Brasil también tomó bastante auge la teología de la liberación, ¿no? Bueno, pero ahí está, el tema de la pobreza está ahí en Lucas. Y otro tema, bueno, para terminar, porque hay más que hablar en Lucas, ¿no? Ya cuando lleven el curso de Evangelios lo van a hablar con más detalle. El tema de Lucas también es el tema de la mujer, ¿no? Que no lo han mencionado, creo, mis compañeros en la exposición, ¿no? La exposición. El Lucas, mira, fíjate. En Mateo, en Mateo, el protagonista en el nacimiento de Cristo es José. José es el que recibe el anuncio del ángel Gabriel. José es el que recibe las instrucciones de Dios por medio del ángel para ir y venir de Egipto, ¿no? O sea, el protagonista principal en el nacimiento de Cristo y luego el nacimiento es José, varón, ¿no? En Mateo. Pero en Lucas, el protagonista en el escenario del nacimiento de Cristo y después no es José, sino es María. María aparece como la protagonista principal recibiendo la anunciación de parte de Gabriel, ¿no? Y también todo lo que va a llevar el nacimiento de Cristo, ¿no? Y cómo se va a dar y qué es lo que va a hacer, ¿no? María, fíjate, María. Ahora, no solamente eso. Fíjate, te voy a dar unos ejemplos para ver, para que veas que Lucas también atiende desde su evangelio la condición de la mujer. Fíjate, vamos a Lucas, capítulo 2. Versículo 25. A ver, 2:25, ¿quién puede leer? ¿Alguna hermana, alguna dama, alguna mujer que lee este versículo, no? Ya, Dos, pastor. ay, Ya, 2:25. Ya. Y he aquí había, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya, y el 26 también, hermana. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ya. Este es el escenario cuando José y María están yendo al templo a presentar al niño. 8 días han pasado, según la ley, tenían que ir a circuncidar al niño. Entran y se encuentran con un hombre, Simeón. Inmediatamente después, verso 36. Ana, hermana Ana, usted nomás siga. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ya, Esta, ya, sí. Ahora, fíjate, aparece en escena una mujer, Ana. Aparece Simeón y inmediatamente aparece una mujer, Ana.
Fíjate, ¿ah? Varón y luego una mujer entra en escena. Un ejemplo más, ¿ya? Por cuestión de tiempo. Si no, ya cuando lean los evangelios y el curso de evangelio lo van a ver un poquito más. Vamos al tema de la oración en Lucas capítulo 17. 18, perdón. Solamente me lee el título, ¿ya? De Lucas 18, el título de la parábola. El que encuentra, me lee el título. Parábola de la viuda y el juez injusto. Zulín, tú nomás ahí. Adelante en el verso 9, el título de la parábola. Parábola del fariseo y el publicano. Ya. Fíjate que cuando Jesús enseña sobre la oración, pone el ejemplo de una mujer y luego pone el ejemplo de un varón, el publicano, y la mujer que pedía justicia al juez injusto. Entonces, y otros pasajes más, ¿ah? Que por cuestión de tiempo no vamos a ir desarrollando. Pero lo que quería demostrarles es que Lucas muestra siempre en escena la intervención de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cuál es el tema? Que Lucas empieza, la pone en escenario las mujeres. Y es más, ¿no? En la resurrección, Lucas pone que las que fueron primero no fue Pedro, sino fue las mujeres. Y en la casa de Simón el fariseo pone el ejemplo de la mujer que derramó el perfume en sus pies, ¿no? Y le compara con el Simón fariseo y le dice, tú, cuando yo vine a tu casa, no me diste esto, no me hiciste esto, no me atendiste en esto. Pero esta mujer sí lo hizo, ¿no? Entonces, hay una intención de Lucas de poner el protagonismo de la mujer en el ministerio de Cristo, ¿no? Por eso es que muchos coinciden en que Lucas es el evangelio de la liberación feminista. Ahí pueden hacer su trabajo de los feministas con este evangelio. Pero ahí está, ¿no? Es un tema que realmente lo usan para ver el tema de la mujer, ¿no? Bueno, gracias al evangelio de Cristo, pues muchas culturas donde tenían a las mujeres pues un poco sometidas han sido liberadas, ¿no? Cuando llegó el cristianismo. Ah, un ejemplo de eso es, pues, Corea del Sur, ¿no? Donde la situación de la mujer, en los países orientales sobre todo, ¿no? Estaban bastante sometidas. Ellas, encontrando el Evangelio, la fe cristiana, han, han, han sentido, han experimentado libertad, ¿no? Bueno, hay eso. Muy Pastor, bien. Sí, adelante. quizás no es más que no es una pregunta, sino sacarme una duda, ¿no? A De la ver. manera como se puede decir, en realidad Lucas es el que quiere, la intención de él es poner a la mujer al escribir, o es que quiere revelar que Cristo pone a la mujer, y, o sea, la importancia. Porque a veces Ajá. decimos, no, el Evangelio de Lucas, Lucas pone a la mujer, ¿no? Él, pero parece que fuera mala intención de él, pero creo que la intención va porque quiere manifestar a todos que Jesús más bien toma a la mujer como parte principal también de su Así es. ministerio. Eso, no sé. Sí, sí, está bien, porque acuérdese que Lucas escribe con una intención de lo que ha investigado, ha escuchado, tiene las fuentes de lo que Cristo enseñó, porque Cristo enseñó bastante, hizo bastantes cosas, dice el Evangelio de Juan, dice hizo bastantes cosas, ¿no?
Pero los evangelistas han tomado de todas esas cosas, claro, bajo la guía del Espíritu Santo, la inspiración y todo eso, intencionalmente guiados por el Espíritu Santo para demostrar algo de parte del Señor, pues, ¿no? Que las mujeres también entran dentro de los planes de Dios, ¿no? De los planes de la iglesia, del plan del reino de Dios. No están marginadas, ¿no? Dios las toma en cuenta y las usa, ¿no? Como hasta ahora, pues, ¿no? Miren cuántas damas están acá preparándose para la obra de Dios, pues, ¿no? Adelante, hermanas, ¿ah? Muy bien, gracias al grupo del Evangelio de Lucas. Vamos a terminar con otra exposición. A ver, toca al grupo 3. El grupo 3 está conformado de la siguiente manera. Hermano Elí, hermana Rosa y hermana Ana Carrión son integrantes del grupo 3 sobre el Evangelio de Marcos. A ver, adelante entonces con su exposición para escucharles, ¿ya? Ya va sobre un momento. Voy a evitar el... Sí, está bien. Tome su tiempo. Los demás atentos porque hay preguntas, ¿ah? Ah, ¿se ve? Sí, exacto. Ya, bien. Hermano, voy a dar inicio, ¿cierto? Semana. Ya, bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. No, como primera parte voy a iniciar referente a lo que hemos investigado sobre el estudio del Evangelio de Marcos. Bien, como primera pregunta referente a la autoría de quién escribió el Evangelio de Marcos, tenemos acá que aunque el texto original no lleva firma explícita, la tradición antigua, los testimonios patrísticos y datos internos coinciden en atribuirlo a Juan Marcos. Entonces la pregunta sería, ¿quién es Juan Marcos? Bien, Juan Marcos, hijo de María, que se menciona en el libro de Hechos 12, también se menciona que es primo de Bernabé en Colosenses 4:10 y colaborador de Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros, y un compañero cercano del apóstol Pedro. Esto también se menciona en Primera de Pedro 5:13. Bien, entonces Juan Marcos fue cercano, muy cercano al apóstol Pedro. Algunas evidencias principales referente a esta autoría, como evidencias externas también, tradiciones antiguas, menciona de que la autoría es quien escribió Marcos fue San Juan Marcos. Menciona también que por ejemplo, Papías de Heriápolis citado por Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica, cita lo siguiente: Marcos, intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, aunque no en orden, de lo que el Señor dijo e hizo. No se equivocó en nada, solo procuró no omitir nada ni escribir nada falso. Otro, eh, eh, otro intérprete también menciona, un ratito hermano, antes, menciona Ireneo de León en el libro En contra de las herejías, después de la partida de Pedro y Pablo,
Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que Pedro había predicado. Estos son los padres de la iglesia primitiva. Otro también menciona que Tertuliano, en el libro En contra de Marción, afirma que el evangelio es de Pedro, el cual Marcos era intérprete. Bien, entonces estas evidencias principales menciona de quien escribió el libro de Marcos es Juan Marcos. Ahora hay algunos académicos modernos también como Harrison, Kenner, que hablan y respaldan la autoría de Juan Marcos, vinculándolo estrechamente al testimonio apostólico de Pedro. Y esto lo menciona también cuando Pedro, en el libro de Primera de Pedro 5:13, hace mención cuando dice, os saluda Marcos, mi hijo. Pedro llama a Marcos su hijo espiritual, evidenciando su estrecha relación como fuente del Evangelio. Entonces, vamos aquí a reconocer que fue la autoría de Juan Marcos, el que escribió el libro, el segundo libro canónico del Nuevo Testamento. Bien, ahora, como segunda pregunta, el propósito. Siguiente, hermano. Bien, el propósito del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito con propósitos teológicos y pastorales concretos, dirigidos a una comunidad que enfrentaba persecución bajo el imperio romano, que era el emperador Nerón. Como número uno, tenemos que el propósito del libro habla de que quiere dar a conocer quién es Jesús. Entonces menciona fundamentalmente y declara que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que sufre. El versículo inicial lo expresa claramente, eh, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en Marcos 1:1. No es un rey terrenal poderoso, sino el siervo sufriente, que lo menciona en Isaías 53, que da su vida para salvar a todos. También menciona un propósito más del libro de Marcos, es preparar ante la persecución, preparar y consolar a los creyentes ante la persecución, en Marcos 8:34. Contexto histórico, persecución bajo Nerón. El que pierda su vida por causa mía, la salvará, en Marcos 8:35. Bien, también menciona que el propósito pastoral del libro de Marcos es fortalecer en tiempos de miedo, muestra que Jesús sufrió primero y resucitó. Por tanto, el sufrimiento no es fracaso, sino camino hacia la gloria. Explica que seguir a Jesús no es comodidad, sino entrega, servicio y confianza, incluso en la dificultad. La intención también de Marcos es probar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y enseñar lo que significa ser un verdadero discípulo a través del servicio y el sacrificio. Esto es en cuanto al propósito del libro de Marcos. Bien, ahora voy a dar pase al hermano Elí, quien va a continuar con las siguientes preguntas. Buenas noches, compañeros. Siguiente punto es ¿quiénes son los destinatarios del Evangelio de Marcos? Como podemos revisar, según lo que estamos en el tema hemos revisado, que principalmente los destinatarios eran el público gentil, o sea, no está dirigido a los judíos, está dirigido al público gentil, probablemente los cristianos que vivían en Roma, porque Marcos se toma el tiempo de explicar ritos judíos que un lector judío ya conocería a la perfección. Por ejemplo, el lavado ceremonial de manos, que todo judío llevaba en toda su vida. Él lo explicaba porque ese pueblo gentil no lo conocía, o no era costumbre de ellos. Ahora también hacía traducción de términos arameos, como Talita Kumi, él ponía traducción porque la gente no conocía ese idioma. Era más precisamente para eso. Y también usaba bastantes palabras en latín, o sea, latinismos, como centurión, denario, legión, pretorio, que son de uso común para el pueblo gentil.
Ahora, según lo que vimos, el historiador César Vidal, en su volumen de investigación Los primeros cristianos, un recuento bíblico e histórico, expone detalladamente la composición social e institucional de la iglesia primitiva en el Imperio Romano del siglo I. Vidal argumenta que había una necesidad imperiosa de traducir del arameo de Palestina al idioma griego romano para que la gente que vivía en Roma entienda todas las comunicaciones que se hacían. Y también había una evidencia lingüística y cultural del contexto romano en todo el libro de Marcos. Ahora, el siguiente punto, tenemos la estructura del libro. Bueno, el libro generalmente se parte hay una... Mira, Marcos es un evangelio corto, ¿no? Y es el más corto de los evangelios. Se caracteriza por una estructura geográfica y teológica muy clara. Se divide principalmente en dos grandes bloques, que el punto que los separa, o sea, el pivote, es la confesión de Pedro en el capítulo 8. Bueno, porque Marcos, la primera parte es la introducción, cuando sale del capítulo 1, del 1 al 13, el bautismo de tentación, donde sale el versículo que dice, tú eres mi hijo amado, que bueno, es un gran acontecimiento. Después, su ministerio en Galilea, hay otro punto allí que es ese Jesús, cuando Todopoderoso dice de su revelación, hace milagros, tiene autoridad sobre los demonios y da sus enseñanzas a multitudes. Y la gente le pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya, ahora el punto de inflexión que separa el libro de Marcos es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que le dice, tú eres el Cristo. Eso ya, ahí ya se diferencia del anterior a lo siguiente. Ahí la parte después del pivote viene la parte del camino a Jerusalén, donde se muestra a Jesús sufriendo, cumpliendo las profecías que había sobre él, que el Hijo del Hombre sería entregado, y se ve también ahí la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, al respecto sobre esta división, los autores modernos de Coastevers, Kellum y Charles Quartz aclaran en su libro de El Cordero y el León que la estructura literaria de Marcos está diseñada de forma intencional para revelar progresivamente el poder y después el sufrimiento de Jesús, mostrando que no se puede entender la identidad del Hijo de Dios sin pasar por la cruz. Ya, el siguiente punto lo pasa a la hermana Rosa. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con lo que es el mensaje principal. Pero antes de ir al núcleo teológico, al mensaje principal, vamos a hablar, entender un poquito más acerca de lo que es Marcos, ¿no? Ya nos dijo Ana de que que quería demostrar de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Y ese es un punto principal que se toca, ¿no? El propósito. Por lo tanto, entonces, si estamos hablando que se dirigen a personas que eran gentiles, cristianos, que no eran judíos, entonces estamos hablando de que uno de los temas que se tocaba era un tema evangelístico. ¿Por qué? Porque iba a ir a personas que no conocían el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, vemos que Marcos, para poder entenderlo, y sí, lo intenté comparar un poco en algunas partes, de verdad, no en todas, un poco complicado por el tiempo, se ve que tiene pues un estilo diferente, ¿no? Un estilo donde se observa más las reacciones de las personas, donde es más en acción, donde se pueden ver más las parábolas, no tanto las parábolas o la parte teórica, sino más bien lo que son los milagros de Jesús. Creo que si no me recuerdo en cuál de todos los libros que nos han mandado, explicaba y decía de que de los 38 milagros que se puede contar, ¿no? 35 milagros que se puede narrar en los evangelios, de los milagros que hizo Jesús, estamos hablando que Marcos habla de 18, siendo uno, como dijo Eli, uno de los evangelios más cortos que hay. Entonces, por eso llegamos a este mensaje principal, ¿no? Se quiere mostrar
de haciendo evangelístico, personas que no conocían del Antiguo Testamento, se quiere mostrar al Hijo de Dios, pero de una manera distinta. Y este mensaje principal va a recaer entonces en Marcos 10:45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Algo tan contradictorio, ¿no? Estamos hablando de el público que va a escuchar este mensaje. Son personas que solamente lo que tienen relacionados a hijos de Dios es el César. Son aquellos gobernantes que eran casi dioses. Y ellos tenían poder político, poder militar, les atribuían atributos casi divinos, donde ellos podían hacer y deshacer con la vida de las personas. Y se les explica que es Jesucristo el Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios que vino no a ser servido, sino a dar su vida por rescate de muchos, donde se va a encontrar el sacrificio, ¿no?, expiatorio por el pecado. Entonces, para las personas y el público que escuchaba este mensaje, iba a tener confusión, dificultad para creer. Estaban también en tiempo de persecución, ¿no? Había una tentación tal vez por abandonar, ¿no? Seguimos a Jesús y nos van a perseguir igual que han perseguido a Jesucristo y ha terminado muerto. Enseñar a un hijo de Dios que al final termina siendo sacrificado y crucificado. Entonces, esta paradoja del Evangelio se va a mostrar en la debilidad de la cruz, pero exactamente como dice el Cordero y el León, es cuando Jesús hace el sacrificio en la cruz, es que es el Mesías, es que llega a ser el Mesías que estábamos esperando. Entonces, es por eso que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Él tenía autoridad para perdonar pecados, para hacer cosas sobrenaturales, pero él vino a servir y se entrega siendo Señor soberano, teniendo autoridad, y se entrega por amor y por servicio y entrega total por la humanidad. Ese es el mensaje principal que hemos podido encontrar en lo que es el Evangelio de Marcos, ¿no? Sabiendo que hay varios puntos que se puede tocar, que seguro que el pastor lo va a explicar un poco más, pero es el mensaje que encontramos principal. Él es el Hijo de Dios, pero tiene otro formato distinto, que tal vez para el tiempo que se mostró este evangelio, pues rompió mentalidades, ¿no? Porque era algo muy revolucionario para poder pensar que un hijo de Dios puede morir de esa manera en sacrificio por los demás. Vamos a ver el siguiente punto entonces, ya para terminar lo que es nuestra exposición. Eli, por favor, el siguiente punto, por favor. Gracias. La aplicación para la iglesia de hoy. Entonces, vamos a ver que la aplicación para la iglesia Marcos tiene pues una relevancia, ¿no? Algo cortante y desafiante, ¿no? El primero que estamos poniendo es el discipulado radical. Es decir, en este tiempo donde tenemos un evangelio un poco más ligero, más cómodo, ¿no? En algunos, por el consumo mismo, no de tal vez de nuestras iglesias, pero si estamos hablando de la iglesia completa en general, Marcos nos va a mostrar, ¿no?, que para seguir a Jesús tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que negarnos a nosotros cada día y tenemos que estar dispuestos hasta perder nuestra vida en nombre del Evangelio. Y esto lo vemos en Marcos 8:35. El que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, se salvará. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo y tomar, como dice el versículo, nuestra cruz cada día. Algo importante también que hemos visto en la aplicación para la iglesia de hoy es la perseverancia ante la adversidad. Y acá hablamos de la iglesia global. Nosotros tal vez en Latinoamérica no sufrimos, ¿no?, de persecución, de incomprensión o de tal vez discriminación, porque tenemos una libertad de culto hasta ahora que es beneficiosa para nosotros. Pero hablando de la iglesia en general, en muchos lugares donde sufren esta persecución. Entonces, este versículo anima tanto, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también para nosotros en la práctica personal, ¿no?, que perseveremos hasta el final en lo que nosotros creemos, vamos a poder ser salvos.
Acá dice, la fe auténtica se sostiene frente a la prueba con esperanza y confianza en Dios. Y el último es la aplicación, el servicio comunitario, que tiene mucho que ver con el núcleo teológico, el mensaje principal que presentamos en la diapositiva anterior o en la proyección anterior, que es, el que quiera ser el primero entre vosotros, ser el siervo de todos. Marcos 10:43. En este tiempo donde la iglesia actual tiene liderazgos, ¿no? Pero a veces el liderazgo tiene que ver, está muy relacionado con la grandeza, con los seguidores, con la gente que asiste a la iglesia, con el estatus, con los títulos. El Evangelio de San Marcos nos recuerda que tenemos que para ser nosotros seguidores de Jesucristo, tenemos que aprender a servir, a ser siervo de los demás. Y a veces nos podemos olvidar, ¿no? Por el trajín o porque estamos dirigiendo un grupo, pero mientras nosotros no seamos como Jesucristo, que dice que puso su vida vino a dar su vida por los demás y no vino a ser servido, sino a servir. Ese es creo que lo que encierra principalmente el servicio que le damos a las personas para poder enseñar y mostrar el Evangelio como quiere Jesucristo que lo mostremos, ¿no? Con la misericordia que Él siempre nos da a nosotros cada día. Entonces, esa fue la aplicación para la iglesia de hoy. Muchas gracias, pastor. Ya, muchas gracias entonces al grupo de nuestro hermano Eli, a hermana Ana y hermana Rosa. Muy bien, gracias por la explicación del Evangelio de Marcos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o yo les pregunto? Cristian, Sí, pastor. sí, Sí, profesor, justo han expuesto los tres hermanos bien, me ha impactado su exposición y como creyentes no debemos olvidarnos, que no mucho lo tocamos, creo yo, en las prédicas, ¿no? Que viene a ser la frase talitakumi, ¿no? Que ya sabemos, como bien lo explicó nuestro hermano, creo él y fue el que lo explicó, que significa ajá. niña, levántate. Ahora, yo quisiera ver que uno de los hermanos me expliquen en nuestro contexto, ¿qué nos da a entender Jesús con esa frase? Yo sí, mucho me han preguntado y yo también he estado investigando y que sí tiene bastante sentido esa frase, pero no sé, a ver, quisiera que uno de mis hermanos me podría explicar y quizá yo también ¿Qué, les pueda responder según lo que yo también sepa, ¿no? A ver, por favor, ya, ¿qué significa Talita para Kumi, cada uno de mis hermanos esa frase? ¿qué significa? Creo que el significado está ahí también en la traducción. A ver, el grupo, Talita Kumi, Cristian te ha preguntado qué significa en la traducción Marcos 5, vamos a leer Marcos 5. Ahí lo dice. del, del arameo es, ¿no? Arameo. Sí, Ya, Sí, exactamente, es un arameo. Sí. y, o sea, se menciona eso porque lo que quería Marcos era demostrar de que esa frase había sido escuchada por Pedro, ya que Marcos estaba siempre siguiendo a Pedro. Entonces, lo consideró también dentro del libro para saber de que el origen y la cercanía que había era de que el apóstol Pedro estaba siempre con Jesús. Entonces, escuchó esa frase y la ha considerado en el libro de ujú, Marcos. Bueno, y esa frase significa, niña, a ti te digo, levántate. ujú. Como otras Bien. frases también, como Y, Abba, y otras claro. frases también relacionadas no solamente al arameo, sino ya a términos, concretamente para los romanos, porque estaba Ah, y, dirigido y creo que para, Eli mencionó también de que sí, Marcos lo pone y la traducción también, ¿no? Porque el público era un público que Gentil. no Ujú. estaba acostumbrado a Sí. esas palabras arameas para poderle explicar la Ujú. traducción. Sí, está bien. Esa es Pas- la... Pastor, Sí, yo lo que tenía entendido justo con lo que nos habla, que el Itacumi nos da a entender que Jesús tiene autoridad. No sé si a usted, a ver si me corrige en esa parte. Jesús tenía autoridad para, digamos, para resucitar a la niña, ¿no? En este caso que estaba muerta, perdón. Ahí vemos claro. que Jesús tenía autoridad con todo y eso como un contexto, creo que en el versículo 39 y 41 lo habla, que él llama al nombre a los nombres que son quebrantados, si mal no me equivoco el nombre, pero algo así es como un contexto que lo puedo decir, pero veo yo que esa palabra, Tarita Gómez, viene a ser una frase de autoridad y acercamiento más a Dios. Estaría hablando ahí. Claro, Cristo tiene la autoridad, pues, para levantar los muertos, ¿no?
pero hace uso de esa expresión talita cumi, pues, ¿no? Ah, no es que la talita cumi tenga la palabra en sí encierre algún poder, ¿no? Sino el que la dice es el que tiene la autoridad, ¿no? Amén. Ya, está bien. Este, está bien la parte de el sustento de la autoría de Marcos, bien detallado sobre quiénes dan evidencia de su autoría, ¿no? Manana mencionó varios padres de la iglesia y esa es la idea, ¿no? Que las evidencias externas siempre estén mencionadas, ¿no? Para dar peso. Muy bien, Eli, también en la estructura, ¿no? Cómo va el progreso del Evangelio de Marcos. Y Rosita también está muy bien con la centralidad del mensaje, ¿no? Principal. Ahora, Marcos, si usted se ha dado cuenta, es un evangelio breve, ¿no? Que obvia la parte introductoria, que es el nacimiento, la anunciación de del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, los detalles relacionados a su nacimiento. Marcos no lo incluye, ¿no? Sino Marcos va directamente, ¿no? A la acción. Fíjate el Evangelio, ¿no? De Marcos, se presenta a Cristo haciendo, ¿no? Marcos capítulo 1, luego de su bautismo, incluso la tentación en Marcos, capítulo 1, verso 12, la tentación de Marcos es bastante breve, ¿no? No da mucho detalle Marcos de la tentación, ¿no? Simplemente menciona que fue llevado al desierto y era tentado, ¿no? Nada más. Pero empieza a Jesús llamando a 4 hombres y empezando su ministerio, liberando espíritus inmundos, sanando a la suegra de Pedro, muchos sanados a la puesta del sol, predicando en Galilea, sanando a leprosos, sanando a paralíticos. O sea, Marcos lo presenta a Cristo como un siervo en acción, ¿no? Sin mucho prólogo, sin mucho preámbulo, manos a la obra, ¿no? Cristo empieza su ministerio haciendo, así lo presenta, ¿no? Como un siervo. Por eso el Evangelio de Marcos, el retrato que podemos tener de Cristo es a Cristo como siervo, ¿no? Pero no solamente siervo haciendo, sino también más adelante, según la división que ha hecho Eli, vamos a ver a Jesús también como un siervo haciendo, pero sufriendo, ¿no? Camino a Jerusalén. Entonces, ese es el retrato que Marcos pone de Cristo, ¿no? El siervo en acción, pero el siervo sufriente también, ¿no? Que vino a dar su vida por muchos, ¿no? Interesante, ¿no? Bonita la imagen de Marcos presentando a Cristo, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Bueno, son las 9, ya no hemos descansado nada y ustedes deben estar cansados, exhaustos, después de un día de trabajo, de exponer, de estar acá ya. Entonces vamos a descansar 10, 12 minutos, ¿ya? Y luego pasamos al grupo 4 del Evangelio de Juan y terminamos con el grupo 5 motor y motivo, ¿ya? Muy bien, descansamos un rato. Pastor, gracias. Pastor.